Hola, ¿qué tal? Soy el Genio. Os invito a que vengáis aquí al Teatro Olimpia, que estamos hasta el 4 de abril. ¡Rápido! Porque si no, no vais a ver la alfombra volar. ¡Claro! ¡Venid! Sí, tú y tú. ¡Adiós! Este Aladín es un pillo que lo tiene muy claro el objetivo. Él quiere a la princesa y la va a conseguir como sea. No pasando por encima de nadie, pero igual volando sí. El público se va a encontrar 1 hora y media que se le va a hacer 5 minutos. Va a estar llena de humor, de magia, de luces, de acción, con espadas, con objetos, con muchos cambios. Yo creo que es algo que siempre merece la pena ver. Es barato para el curro que es, siempre lo he dicho. Al ser un personaje que tiene que casar con el mío, ¿no? Digamos, pues siempre hay una conexión especial, igual que el Genio, ¿no? Son los parteneres que más te tienes que hacer a ellos, y la verdad es que muy contento, porque los dos son unos profesionales de la copa de un pino. El personaje, sobre todo al principio, mucho salto, mucho tener que cantar, la voz tener la lista, entonces, claro, tienes que estar en forma, sí. Había muchas cosas que ya se adaptaban a mí, no sé si es porque todos los aladines tenemos algo en común. Habían cosas que se adaptaban a mí, pero lo que no, enseguida te lo cambian. Tienes a alguien que te está diciendo cómo hay que maquillarse, cómo tienes que ponerte los bigotes, cómo tienes que ponerte todo el vestuario. Todo está hecho al milímetro para que a la hora de la representación sea todo súper fácil. Sea todo cómodo para el actor, también para el público, que no veas estrés de uy, cómo se genera todo, está todo muy bien montado, por delante y por detrás. Pues yo me enteré del casting por una amiga que está muy metida en este tema. De hecho, creo que fue por la página Valencia Teatros, por Facebook, y bueno, hice el casting en agosto del año pasado, en julio, perdón, y nada, en agosto me dijeron que estaba dentro. Fue costoso, fueron 2 semanas de pruebas y demás, pero al final pues dentro. Bueno, chicos, pues ya sabéis, no los podéis perder. Estamos hasta el 4 de abril aquí en el Olimpia para ver Aladín, un musical genial, ya lo sabéis, no os lo perdáis. Hola, ¿qué tal? Me llamo Germán Torres e interpreto al Genio en Aladín, un musical genial. Y aquí estamos en el Teatro Olimpia. Bueno, me vinieron prácticamente a buscar Josep y José, que se interesaron por mi trabajo. Me propusieron de poder hacer unas pruebas para ver si entraba dentro del personaje. Y bueno, sí, rápidamente conectamos muy bien. Y yo creo que con José, que es el director de esta función, se ha creado un personaje bonito, divertido y con mucha energía. Llevo unos cuantos años ya haciendo musicales. Mi gran debut en el musical fue con el musical de La Bella y la Bestia, donde interpretaba a Lumière, el candelabro francés. Ahí estuvimos como 900 funciones, que fue todo un éxito en Madrid. 7 novias para 7 hermanos. También he trabajado mucho en el Teatro San Pol, que hace muchos musicales. Y después ya me fui decantando también un poco hacia el teatro, con el que, bueno, pues he estado haciendo desde Chekhov, cine, televisión, todo lo que va saliendo. Trabajamos con diferentes energías, o sea, la esencia, lo que estaba del Genio sigue estando, pero lo hemos llevado a otro punto, a otra energía, a otra forma de moverse, otra forma de expresarse. Yo soy me muevo más rápido, tal, porque he hecho danza, porque tal. Y son diferentes genios, diferentes energías. Y lo hemos potenciado con muchos gags y muy divertido. Eso tienes que memorizar este personaje, memorizar todos los personajes que hay. Es como otra obra, son 2 obras dentro de una. Y rápidamente me han aceptado, somos compañeros. Si no tuviéramos buen rollo, esto se transmite en el escenario. Y es muy importante que haya buen rollo.
Héctor González y interpreto el personaje de Yago, que es el ayudante de Jafar. Es ese segundo, ¿no? que va diciéndole un poco lo que tiene que hacer de vez en cuando, como la conciencia a veces, el angelito bueno y el malo al mismo tiempo. Y bueno, la película de Disney es un loro, pero aquí pues se ha hecho otro planteamiento para el personaje, es tipo Botones. Y bueno, es el personaje más cómico creo, de los más cómicos de todo el montaje, y es muy agradecido porque conecta muy rápido con los niños, con ese público más infantil, ¿no? Sí, Yago cada vez que sale es un gag, otro gag, otro gag. Y eso pues mola bastante. He tenido que estudiarme bastante al Yago original, al actor que lo empezó, pero al mismo tiempo he tenido la suerte de que me han dejado bastante libertad para crear mi propio Yago con mi cuerpo, mi fisicidad y mi carácter. Pero sí, evidentemente he tenido que ir un poco al origen. Un día José me habló de este personaje y me dijo que seguramente se haría un casting. Pues trabajar con José es muy divertido porque es como estar en casa. La verdad, el trato es muy personal y yo lo agradezco eso muchísimo. También supongo que también tiene que ver el hecho de que nos comunicamos en valenciano, que siempre es algo más casero, más personal, pero luego él está loco. Muy divertido, muy profesional, pero muy persona, sobre todo. Pues soy Fátima Gregorio e interpreto en Aladín, un musical genial, el papel de Laia. Pues las nuevas incorporaciones, la verdad es que nos han llenado de energía nueva, y entonces es lo que comentaba con Erika, con mi compañera, que te llena de un positivismo y de hacerlo todo como por primera vez, que bueno, te sales de ti mismo y es que lo das todo. Pues mira, he conectado porque aunque he hecho personajes de adultos, este personaje ha sido como tratar con ese lado maternal, de estar con la niña que no ha tenido ese contacto maternal porque su madre murió cuando ella era pequeña, entonces es como que de protección, pero a la vez es como su amiga, con su intimidad de, bueno, nena, cuéntame cómo son los príncipes, y es una especie de madre amiga.